Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 17 de noviembre del 2025 con 23 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Fresquecita la temperatura. Bueno, el sábado cayó un diluvio realmente aquí en el distrito. No sé, hay unas provincias con alertas verdes y amarillas, ¿verdad? O sea que está lloviendo en muchas localidades del país. Así que a prestar atención, como siempre les decimos, a las instrucciones del Centro de Emergencia, de las autoridades que están más informadas que todos nosotros. ¿Correcto? Muy bien, señores. Pues bien, tenemos a nivel nacional muchas informaciones, nombramientos, destituciones, fruto del blackout y de las consecuencias del mismo, de lo que sucedió a raíz de la salida de circulación de operación del Metro de Santo Domingo. Ahorita vamos a comentar, analizar esas dos designaciones, informarlas y analizarlas, como hacemos aquí corrientemente. Hay el anuncio de un nuevo préstamo justamente para el Metro. Declaración del presidente Medina que me parece interesante pidiendo la indexación, pero yo voy a hacer una pequeñita puntualización. Y eso es lo que tenemos básicamente a nivel de nosotros aquí en el país. A nivel internacional sí hay muchas informaciones. Veamos, por ejemplo, los delincuentes haitianos, las bandas, han anunciado que van a enfrentar a las otras, unas misiones que hay de las Naciones Unidas, ¿verdad? De manera frontal, y le han dicho a la gente que ni siquiera salgan a la calle, que no salgan porque ellos van, van a salir a matarse, será con con esas misiones. Bueno, pues que le vaya muy bien. Y eso, por supuesto, tiene trascendencia para nosotros y sus repercusiones, y por eso lo comentamos. Debe la comunidad internacional pues ir con toda la fuerza del mundo y terminar con esos malandros de ahí, con esos delincuentes, esas bandas criminales. Eso es lo que tiene que hacer, y ante una amenaza como esa, como la que acaba de expresar el barbecue que se llama, el tipo ese de allá, pues ahí tienen las autoridades que tienen todo el Caribe inundado de barcos y eso, pero es con el caso de Venezuela y las discrepancias que tienen, que además, por cierto, hablando de cosas internacionales, acaban de denominar, ustedes saben que Estados Unidos denominó recientemente el cartel de Aragua, el Tren de Aragua, como una organización terrorista, lo que les da unas facultades a las autoridades norteamericanas para enfrentarlos en cualquier circunstancia. Ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, y los bombardeos de las narchas, de las narcolanchas y submarinos que se han venido viendo, son parte quizás como de eso, con todas las discrepancias que pueda tener la comunidad internacional, la propia comunidad local de Estados Unidos, estadounidense, porque esos son unos juicios sumarios, fusilamientos sin saber, a lo mejor llevaban café. Por supuesto que un submarino, medio submarino o un submarino que detecten que no sea de un país, eso es narco lo que llevan ahí, por supuesto. Pero obviamente, hay que cumplir con lo que es la ley. Y esta situación se presenta de una manera tan bizarra, tan difícil, tan inteligible, incomprensible, pero solo aceptable porque el presidente de los Estados Unidos es Trump. Pero así están las cosas. Declararon entonces recientemente, y me parece que forma parte también de toda las amarraderas, los amarres que se están haciendo, acaban de declarar el cartel de los soles y acusando a Maduro de ser el que lo dirige, a Cabello y a todos esos militares y eso que siempre se ha venido diciendo, pero ya cuando lo dice Estados Unidos, su Departamento de Estado, de manera formal, es prácticamente una declaración de guerra. Y nada más me recuerdo en este sentido a la historia de Noriega,
Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, pues Torrijos vino, ¿verdad? Pero los norteamericanos intervinieron allá, y ocuparon y los quitaron, y él era un hombre había sido un hombre colaborador de los Estados Unidos. Bueno, intervinieron los Estados Unidos por asuntos de droga y lo destituyeron. Bueno, vamos a ver, solamente lo informo porque uno solamente tiene las informaciones que salen en la prensa y en función de ellas, pues uno infiere, uno saca algún tipo de conjetura, porque ni siquiera conclusiones, porque habría que esperar que haya algún tipo de desenlace. Entonces, designada la organización, el Cartel de los Soles, como una organización terrorista, y obviamente eso le da una amplitud de acción mucho mayor al gobierno norteamericano, que ya tiene ese pleito casado con el gobierno venezolano de Maduro y sus grupos militares y de soporte y de apoyo. Bueno, eso es por ese lado. Por el lado de México hay otra situación complicada, señores. Hubo una marcha en el Zócalo, una convocatoria de una actividad. El Zócalo es una plaza gigantesca que hay ahí en Reforma, frente al Palacio del Gobierno, y donde se hacen todas las manifestaciones y protestas, y allá se reunieron millares de personas, miles de personas ahí, protestando contra la actitud del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con el narco. Yo he oído unos discursos y ella dice que no se puede la lucha porque fracasaron Nicolás Calderón, fracasaron el presidente Calderón, no me recuerdo el nombre, y el Peña Nieto, y que todos los otros han fracasado. Entonces mucha gente lo acusa a ellos de narcogobierno, a Morena, al partido de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ellos como que tienen una connivencia y se van a que hay que enfrentar las raíces, que las causas, y nadie duda que eso sea cierto. Pero tú a esos delincuentes, a esos grupos armados hasta los dientes, con recursos y todo, tú no lo vas a enfrentar con bla, 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 ni con palabrerías. Y ahí asesinan a cada rato un funcionario de un ayuntamiento, de una gobernación, de un estado, de otro, y etcétera, etcétera. Y ella se entrega y dice en un discurso, yo la oía, que no se puede porque la lucha, que esa no es la solución, que la solución como que está bregando con unos niños de teta y son con unos criminales militares. Ahí a cada rato aparece una tumba con 300 cadáveres en un sitio, aparece en otro. Entonces usted o esa gente o la se enfrenta o se entrega. Ahí está la experiencia de Colombia. El presidente Uribe enfrentó a esos grupos. Y ahora usted ve el desastre. Hay vuelos con bombas por allí, bombas por aquí, porque el presidente que está en Colombia viene de esos grupos guerrilleros y cosas. Y anda con muchísimas cosas ahí raras, y los acuerdos de paz no han cuadrado realmente. Bueno, pero realmente una gran protesta, y a pesar de ser tan grande, usted la puede ver en las redes y todo lo que sucedió el sábado fue, la presidenta dice que eso eran bots, que fue en las redes que se animó todo eso, que no eran personas reales, sino robots de redes, cuentas falsas de esas que se usan para manipular y hacer creer, pero no, ahí estaban la gente, miles de personas, eso por ahí, y que fue pagada, y hasta habla de gobiernos extranjeros, que el gobierno extranjero puede estar animando eso si ella se ha llevado bastante bien con el presidente Trump y han llegado a bastante avances en sus negociaciones y sus cosas. Bueno, pero para que ustedes vean cómo está nuestra zona, eso es México. Ya le dije a Haití, en Ecuador habían un referéndum para bases militares en Ecuador y para modificación de la Constitución, y la gente le ha votado no, prácticamente rotundo. Un no rotundo al presidente Noboa, porque la gente está al salto de la pulga con la delincuencia, con el encarecimiento de los productos, y esa ha sido una reacción bastante mal que le ha ido
pero él acaba realmente recientemente ganar unas elecciones, pero complicada la situación del Ecuador con esa delincuencia rampante, el país con el mayor índice de criminalidad de toda la América. Creo que 30 y tantos, casi 40 por cada 100.000 habitantes, ese es lo máximo que hay. Eso es en Ecuador. Y en Chile, para cerrar esta parte, hubo elecciones. Las encuestas daban como puntera a la candidata del bloque de gobierno comunista, a la señora Jara, apellido Jara, pariente de aquel famoso cantante Víctor Jara, que fue fusilado, asesinado cuando la dictadura, en la dictadura de Pinochet en el 73, el golpe de Estado aquel a Salvador Allende, y ella se le daban las encuestas entre 30 y 30 y tantos, y quedó en primer lugar en las elecciones de ayer con 26%. Sin embargo, una coalición de partidos del gobierno y del área socialista, comunista, por ahí, en ese tenor. Sin embargo, Kast, que había venido ya peleando en otras elecciones, obtuvo 24%. Y los otros partidos de coalición del lado de derecha, ya Matei fue y lo visitó y aparentemente le va a dar el apoyo. Y está Jorge Kaiser también, liberal, que lo va a apoyar. O sea que en una segunda vuelta, que va a ser el 14 de diciembre, es muy probable, por lo que hemos visto, por esos resultados, que con 26% ella no va a convocar la votación de los derechistas por ningún lado. Entonces se prevé que próximamente habrá un gobierno de derecha. Supongo que habrá una coalición, porque los otros, alguna porción o de posiciones ministeriales o de aspectos particulares de gobierno pedirán. Así deberá ser, seguramente. Bueno, entonces, para que ustedes vean cómo está el mundo, habrá un cambio. Hay quienes analizan el péndulo chileno, que en unas elecciones gana la derecha, en otras gana la izquierda, y todos esos problemas. Sin embargo, Chile ha ido, para muchos, yo que conocí Chile en su momento de apogeo, en su época gloriosa, donde todos invitábamos a Chile. Yo llegué a ir a Chile varias veces. Y la última vez que fui, tuve que dar una conferencia en la CEPAL, que estaba en Chile, sobre unos asuntos ahí. Y Chile era un país que lo imitábamos todo en cuanto al desarrollo, en cuanto a las reformas, en todo sentido. Y después tuvo unos retrocesos y unos desórdenes que se dieron. Ustedes recordarán, y quemando en Santiago y esos problemas sociales dieron al traste con esa estabilidad. Y bueno, ganó Boris, me instauró como por 3 ocasiones, se intentó modificar la Constitución, hacer unas cosas y el pueblo votaba en contra. ¿Se recuerdan que lo llegamos a comentar? Y no ha ido muy bien, y no ha ido muy bien en manos de Gabriel Boris y del ala izquierda, de esa ala izquierda, y ahora veremos de nuevo cómo se mueve hacia la derecha. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, luego en Estados Unidos ya entraremos a la parte final con los temas de Trump, del Epstein y ese tipo de cosas que se están moviendo allá a nivel internacional, pero eso es lo que tenemos aquí por el área de nosotros. Aquí en nuestro país, ustedes saben que tuvimos la carta denuncia o la carta catarsis que hizo Monseñor Osoria, diciendo que lo habían cancelado por aquí, por aquello, que le quitaron todos los rangos y aquello. Bueno, eso ha tenido sus interpretaciones. Y ayer hablaba el arzobispo metropolitano de Santiago, que es presidente de la Conferencia del Episcopado, el monseñor Héctor Rafael Rodríguez, y dice que descarta que Osoria y cualquier queja y eso ponga en peligro la unidad de la iglesia, que cada sede, que ese es un detalle, lo que sucedió aquí, un detalle particular de la arquidiócesis de Santo Domingo,
y que en la diversidad está la riqueza, que eso no va a pasar de ahí, que el país tiene 12 diócesis y que cada obispo funciona de manera autónoma. O sea que eso no va a pasar de ahí. Por cierto, ayer el obispo Displan, Monseñor Tomás Displan, estaba dando su primera homilía aquí en el distrito ya, en la parroquia de Arroyo Hondo. O sea que ya eso es agua pasada, y agua pasada no mueve molino, y así serán las cosas. ¿Sí? Ya no, eso no va a pasar de ahí. Ya sabemos todos lo que sucedió, ya vemos que lo destituyeron de las funciones administrativas, eclesiales y de personal y todo lo que tiene que ver. Prácticamente él nada más se queda con el título por un año hasta que cumpla los 75, que de una vez lo van a pensionar y se fue por ahí mismo. Y saldremos de eso. Entonces, aquí les decía que ayer fuimos, digamos que sorprendidos con las designaciones del presidente Abinader. Primero se nos había informado que el reporte del blackout iba a ser en 2 semanas. Ahorita lo comento. En 2 semanas las declaraciones de Joel Santos, del ministro de Energía, que había salido al ruedo y señalado que lo que señaló la viceministro, que había informado de cómo habían sucedido los acontecimientos y eso. No es que yo decía el viernes, no es que él la desmentía, aunque muchos decían, hay contradicción, no, simplemente lo que decía, no daban, el informe preliminar aún no ha salido, formal, más que la información que había dado el administrador de la empresa de transmisión o la empresa de transmisión cuando sucedió el evento, como correspondía. Y por cierto, el administrador general de la empresa de transmisión es uno de los que ha sido sustituido. Yo, más o menos desde el momento que sucedió el asunto me refería al tema y decía, bueno, que posiblemente en los acontecimientos, el desarrollo del sector fue complicando, pero yo hacía varios días que había hecho los comentarios y una reseña de las inversiones que había venido haciendo la empresa de transmisión, que es lo que le corresponde hacer. Si hubiera habido una subinversión, una no ejecución de planes y proyectos, instalación de transformadores, capacitores, etcétera, redes, líneas, sustitución, etcétera, hubieras podido haber dicho que sucedió por eso. Pero en realidad lo que sucedió, como se dijo y como dijo dos informes, hay uno hasta de la UAS, que lo comentamos aquí, hay otro que venía de los técnicos de la Fuerza del Pueblo, que lo había recogido la prensa, el primero, y lo que dijo posteriormente la viceministra, que era un asunto, había sido un error humano, como normal, como puede suceder, y que desconectaron de una operación manual, desconectaron una línea que no era, y ahí se armó la situación, salieron unos 500 megavatios, pero en otras ocasiones han salido 1.400 y el sistema no se ha ido totalmente. Yo decía lo que debió haberse, lo que tiene que ahora salir en el reporte, en el informe, son las causas para tomar las previsiones de que no vuelva a suceder. Porque yo experimenté cuando llegué a la administración un sistema totalmente desvencijado en el suelo, 5 blackouts. Pero tomamos las medidas correspondientes y exorcizamos esos demonios. En el 2005, al principio de año, yo tuve ya, pero cerrando ya el año, ya se fueron implementando las medidas y de ahí hasta el 8, creo que no volvió, a finales del 8, hubo otro blackout. Tomamos los arreglos adicionales y de ahí para allá hasta el 15 no hubo. Ya no sé qué le sucedió entonces en esa ocasión y decía que, bueno, pues pudiera haber sido que no se hayan ido reactualizando, revisando los protocolos, adecuándolos, ver si fue las empresas de generación que actuaron muy sensitivamente, muy a la ligera, o qué protocolos estaban establecidos, o si la empresa de transmisión no habría hecho en algún detalle, no sé, todo lo que hubiese sido, revisarlo, porque eso era lo importante, pero el presidente, aún sin haberse dado a conocer el informe, toma una decisión
y ya esa decisión de por sí es como una cierta aceptación de que el informe podía tener algún viso, o no sé cuál es el informe que se va a dar ahora entonces, pero ya se acaba de destituir al administrador general de la empresa, el ingeniero Martín Robles Morillo, una persona con muchísimos años de experiencia en CDE desde entonces y se ha manejado en esa área, y ha sido sustituido por un viceministro que estuvo en el área de eficiencia energética, que estuvo en el área del viceministerio de energía nuclear, del Ministerio de Energía y Minas, y ese es el amigo Antonio Alfonso Rodríguez. Él tiene, ya desde el 20 está ahí. Y él es ingeniero eléctrico, graduado de APEC, también estudió Derecho en CDP, no sé cuál es esa. Bueno, tiene una maestría en mecánica Caterpillar, trabajó para el grupo Inca y un máster en administración de empresas de UNAPEC. Ese es un máster que hacen, antes lo hacían con una universidad de Canadá, creo. Pero muy bien. Trabajó su experiencia, pues estos son los títulos, porque esta es una función realmente que necesita de experiencia, expertise en el área. Trabajó como coordinador de mantenimiento eléctrico y de cogeneración en IMCA, fue gerente de ingeniería en el Grupo León Jiménez, también trabajó para una compañía de renovables en España y director facultativo de Cobra, que también es una compañía de energía. Y ha estado trabajando en el viceministerio como viceministro. Es un hombre que está ahí, del sector, que ha apoyado, me imagino, totalmente a Joel Santos, mi amigo, mi profesor de finanzas, que no conocía del sector, pero se ha manejado bien. Y la parte de comunicación que ellos desarrollaron ahora a raíz del blackout, que me parece a mí que estuvo adecuada. Lo que todavía me extraña es lo de que el blackout no se va a dar y que se va a dar a conocer en 2 semanas, 2 meses. Informe preliminar será publicado en 2 semanas, que se encuentra en proceso de investigación en un 65%, dice el ministro Santos. Y será un informe preliminar. Yo pensé que era el final ya. Que el comité de fallas dirigido del organismo coordinador ha identificado hallazgos preliminares que aportan datos relevantes al proceso, pero que se requiere un análisis exhaustivo y especializado, evitando interpretaciones simplistas, uy, Dios mío, qué poesía, simplistas que puedan inducir a conclusiones erróneas, que no se trata solo de determinar el origen de la avería, sino evaluar la secuencia de eventos que se concatenaron, el por qué se concatenaron esos eventos y por qué no se aisló la falla. Ya en el otro informe habíamos visto que no había una protección de barra, que no los sistemas de control y de supervisión, habrá que ver el mínimo técnico de las empresas de generación, sus márgenes, hay muchas cosas que deben salir. Lo que yo no entiendo por qué tiene que durar 2 semanas. Me parece mucho, me parece un exceso. Ya debió verse porque no fue una avería. En Madrid, en España, aquello que sucedió a ella, aquel blackout, ahí fue una avería, el sistema colapsó, se fue por una razón X. Aquí fue que se desconectó una línea que no era, de una planta, y al irse esa planta cayó la frecuencia, cayó el voltaje, se llevó la otra planta de 300, se metieron ahí 500 megavatios y se cayó el sistema. O sea, no hubo una avería, que hay que ahora determinar por qué se dio la falla, cómo se dio. No, hay que ver por qué no funcionaron los mecanismos y los protocolos que debieron aislar esa falla. Entonces, nada, vamos a desearle éxitos al ingeniero Rodríguez Tejada, el viceministro Rodríguez, que se le acaba de asignar esa función de dirigir la empresa de transmisión. Y Martín, me parece a mí que él hizo un trabajo decente ahí en esas funciones. Pero yo creo que el presidente, más que entrar en los insights del informe y los detalles, realmente me parece que Martín ha pagado la cuava, ¿no? Por esa situación. Pero quizás el presidente, ante la presión y el tener que dar una respuesta, pues, bueno, tomó esa decisión.
El caso del director de OPREP, del metro, que designaron al señor Yael, al ingeniero Yael Isa, que estaba en el FITRAN, en el Fideicomiso de Transporte, ese sí, todo el mundo lo entiende como razonable y correcto, porque este señor metió los dos pies en un zapato. El primer día yo dije, ante la denuncia del presidente Fernández, que dijo porque el metro salió con 3 subestaciones y 40 megavatios disponibles de emergencia por default de diseño que estaban ahí, y sale él diciendo que no, que fue que lo agarraron en mantenimiento. ¿Cómo así? Eso yo decía, pero es una cantinflada. No puede cogerte 18 unidades, una unidad de esa llega de aquí a allá a la pared gigantesca de 2.2 megavatios de mantenimiento. O sea, si vas a hacer mantenimiento, vas haciéndola una por una. Las baterías después no servían para arrancarlas. La batería de una cosa de esa deben ser del tamaño de esta mesa, etcétera, etcétera. O sea, no era más, no era, yo le decía cantinflesca porque no fue una explicación, fue una justificación. Lo agarraron haciendo batata. 11 años que no se usaba el gasoil del tanque de emergencia. Ahí no había gasoil, lo que había era ya un slush, un lodo. Y yo decía, y eso se lo vendieron por ahí a algunos, porque hay compañías que van y cogen el de los barcos, que se queda abajo, que hay que botarlo. Y no se puede tirar al mar, claro, eso lo recogen, eso lo reprocesan, etcétera. Y yo decía, pero ¿cómo así? Entonces esa planta no se prendía, porque el gasoil te puede durar 6 meses, 2 años, si está bien temperatura, si no se oxida, si no le entra agua, si no se hace microbióticos. Hay un sinnúmero de condiciones que te lo dañan. Yo decía, pero el viernes, pero para más o menos ponerlo esquemático, bueno, pero el gasoil no es leche. Claro, no te sirve para la planta, pues te la puede dañar, pero tú lo agarras, lo reprocesas, lo vendes por ahí, obviamente, pero ¿por qué llegar ahí? No había manera, no había razón. Usted tiene que prender el vehículo suyo si se va de viaje, ponga una persona para que se lo prenda, porque usted llegue y vaya. Eso tiene consumos la alarma, las luces, la qué sé yo, que tiene sus consumos. Si usted llega, va a estar lista la batería. Entonces, evidentemente, no estaban disponibles para una emergencia como la que sucedió. Y eso que de la explicación que él dio no fue más que una aceptación. Y ahí, evidentemente, el presidente, sin ningún lugar a dudas, actuó como era. Yo decía, lo dije, yo mismo lo dije, no tengo conocimiento de la persona, todo el mundo habla muy bien de que él es un ingeniero muy capacitado, exitoso y todo ese tipo de cosas, pero no es lo mismo que tú seas el mejor neurocirujano del país a llegar para que tengas que dirigir donde tú nada más trabajas con tu secretaria, que es la que cobra, tú lo que atiendes tus pacientes y tú eres lo mejor del mundo, pero tú bregar con cuartos no sabes ni siquiera comprar al supermercado. Administrar, tú no administras. Tú tienes una secretaria que te cobra y tú te manejas bien con tu paciente y gracias a Dios y qué bueno. Entonces te ponen a dirigir un hospital, tú no sabes de personal, tú no sabes de combustible, de la planta de emergencia, tú no sabes de la planta de emergencia, tú no sabes de mantenimiento, tú no sabes de cuestiones operativas, tú no has bregado con la compra de materiales y eso. Se encargan otros y para eso hay gerencias y se estudian ese tipo de cosas. Entonces, definitivamente que este señor aquí venía con problemas con el metro, con las construcciones y todos esos líos, obviamente, y aquí esto le puso la tapa al pomo. Entonces saliera a responderle al presidente Fernández y cuando da la respuesta lo que hace no es más que una aceptación y darle la razón a lo que realmente era el reclamo que hacía el presidente Fernández, que sabía a ciencia cierta. Oigo gente diciendo, no, porque la persona con más calidad para hablar del metro era el presidente Fernández. Sí y no. Porque él no habló, porque él era de eso, porque él era la persona que lo construyó, que lo ideó, lo visualizó y todo ese tipo de cosas. Que sí, por cierto, él sabía a ciencia cierta. No, él habló de eso porque cuando él habla de algo,
Es porque sabe, como decía Hipólito, cuando él dice que eso es así, es como dice, porque yo tengo los pelos en la mano. Si yo digo que la burre vaya, porque tengo los pelos en la mano. Usted no va a oír nunca a Leonel Fernández hablar de medicina, de qué está pasando con las farmacias, si él no tiene información, venga, de sus técnicos precisa, contundente, clara, que no es un gallo loco, es el presidente, un estadista, expresidente de la República en 3 ocasiones. O sea, él habló claro, por supuesto, cuando este señor le da la respuesta, lo único que hace es una aceptación, pero cuando oigo gente diciendo, pues sí, es verdad, claro, él sabía, pero cuando el presidente Fernández denuncia algo, habla de algo, hay que prestarle atención porque él no va a hablar por hablar. Él habla con base y para eso tiene una cantidad de técnicos capacitados a su alrededor en todas las secretarías que su partido maneja. Entonces, obviamente, aquí este señor cometió una niñez y lo que le dio fue la razón. Entonces, el presidente acaba de designar a esta persona, este ingeniero que viene trabajando desde hace tiempo ahí. Él tiene a cargo el metro, el monorriel de Santiago, el que se va a hacer aquí también. Hay quejas con relación a eso. A él lo que muchas personas critican es una de las cosas que el presidente ha mantenido como corrientemente, que pone a una persona a ocuparse de 2 cosas a la vez, como que si no tuvieran personal para que hicieran ese trabajo. Él está en Fitran y lo acaba de nombrar en Loprep. Fungirá a título honorífico en el Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo. Debe de que preparar Él está bien preparado, es graduado de civil de INTEC, tiene una maestría en Ingeniería de Transporte del Politécnico Rensselaer de Nueva York. He trabajado en el Ministerio de la Presidencia por más de una década con estos temas de transporte. Es un joven bien capacitado. Lo único que se habla es de que por qué se le asigna también la función, se le deja a las 2, a menos que el presidente vaya a tomar acción con relación a eso, a cambiarlo y quitar, a poner a otro. Él debe hacer un reporte para el reordenamiento y un sinnúmero de cosas ahí, que eso no es más para ponerlo bonito. Realmente el presidente quitó al señor que estaba ahí porque ya no podía mantenerlo ahí, definitivamente que no. Lo único que extraño es lo del blackout, lo de la transmisión. El ingeniero Rodríguez estaba ahí, él va a ocuparse de esas cosas. Vamos a desearle éxito a ambos, a ambos. Miren, el presidente Medina ayer señalaba, pide al gobierno aplicar la indexación salarial según la ley, como está pidiendo muchísima gente, todo el mundo prácticamente. Él señala que el costo de la canasta básica supera los ingresos de muchos trabajadores. Y no deja de tener razón porque ya veíamos la semana pasada las informaciones de cómo había crecido el costo de la canasta básica, 47,000 pesos y pico. Dice Danilo que la principal dificultad económica del país sigue siendo el bajo poder adquisitivo de los salarios. Dice que los ingresos actuales de los trabajadores continúan muy por debajo del costo real de la canasta básica. Y dice, porque recuérdense que, y para esto es que quiero hacer la mención, él señala que en su gestión, siendo Magín el director de impuestos internos, fue donde se paró la última indexación, en el 17. Se hicieron indexación del 13 al 17 acumuladas porque no se habían hecho, porque en el gobierno del presidente Fernández, del 4 al 12 y de Hipólito, se hacían las indexaciones como Dios manda, como dice la ley. En el gobierno de Danilo, del 12 al 17 no se habían hecho y en el 17 se hicieron acumuladas. Y ahí fue la última que se hizo. De ahí para entonces no se hizo más. En el 18, en el 19, en el 20. Y ahí llegó después, hasta el agosto llegó Abinader. Y del 20 al 25 tampoco se han hecho. O sea, 20 al 25 hay 5 años y del 18 al 20 ahí hay 1, 2, 3. Hace 8 años que no se indexa el salario. La inflación acumulada va por 44%. O sea que el poder real del salario de ese trabajador que hoy está pagando impuestos se ha disminuido en la parte impositiva un 44%. Ahora, ¿cuál es la explicación que da Danilo de que por qué en su gobierno
el presidente Medina, en su gobierno no se aplicó la indexación. Él dice que del 18 al 19 no se aplicó y el 20 también. La inflación de esos años fue prácticamente nula. Nula. Pero aún, vamos a asumir que aún fuera nula, como quiera, aún sea de 1%, aún sea de 2%, aún sea de 3%, tenía que aplicarse porque ese 1%, ese 2% o ese 3% de inflación disminuye en ese 1, en ese 2 o en ese 3% el ingreso disponible, lo que le queda a la gente para comprar. Y además, es la ley. Usted no tiene discrecionalidad para aplicar la ley. Pero él dice que fue prácticamente nula. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió realmente? No fue tan nula, porque en el 18 la inflación fue, según datos del Banco Central, fue de 1.17. En el 18. Él la última que aplicó la hizo en el 17. 1.17 en el 18, pero en el 19 ya fue de 3.66. Prácticamente como las que está viendo ahora. Y el 20 cerró con 4.82. En todo caso, acumulada la inflación de esos 3 años del gobierno de Danilo Medina fue de 9.65. Si usted ganaba 100 pesos y con esos 100 pesos compraba 10 productos, al final del 20 usted compraba 9 productos. Entonces debió haberse indexado y mucho más ahora. Pero no fue que fue tan prácticamente nula como él dice, porque acumulado fue casi de 10%. 9.65 si usted suma 482, 366 y 1.17. Una pausa, que esto es economía y mercado.